Equilibrio ácido-base, presentado por Asocem UCE y el Comité Permanente de Educación Médica. Uno de los mecanismos más sensibles que ponen en juego las células y el organismo en su conjunto para realizar la regulación bioquímica del medio interno es el mantenimiento de la concentración de iones de hidrógeno dentro de límites muy estrechos. La acidez o la alcalinidad de una solución depende de la concentración de iones de hidrógeno. Si aumenta la concentración de hidrogeniones, se hace ácida, y si disminuye, se alcaliniza. El pH de la sangre fluctúa entre 7.35 y 7.45, es decir, es una solución ligeramente alcalina frente al agua que tiene pH 7, y que es el valor de la neutralidad. Cabe destacar que en el organismo el pH varía según la secreción. La mayor parte de las reacciones bioquímicas que se producen en nuestro organismo se desarrollan en soluciones acuosas neutras o en soluciones con pH cercano a la neutralidad. Las reacciones metabólicas oxidativas del organismo tienden a producir iones de hidrógeno. Estos hidrogeniones son inmediatamente neutralizados por mecanismos celulares que permiten no solamente su neutralización, sino también su eliminación, generalmente como agua. De esta manera se mantiene el pH normal de la sangre, el plasma y la célula. Los hidrogeniones ingeridos o liberados por el metabolismo son neutralizados por sustancias amortiguadoras, tampón o buffer, hasta su eliminación por vía pulmonar o renal, permitiendo de esta manera que el pH se mantenga constante. Sustancias tampón o buffer son sustancias capaces de amortiguar las variaciones del pH de la solución a la que se agrega un ácido o un álcali. Las sustancias amortiguadoras se encuentran distribuidas tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. Unas se transforman al captar o liberar hidrogeniones. Tal es el caso del sistema ácido carbónico, bicarbonato. Al liberar hidrogeniones, el ácido carbónico se transforma en bicarbonato, o sea, una base. Otras sustancias son anfóteras, es decir, que únicamente cambian su forma de ionizarse para captar o liberar hidrogeniones que no se transforman. Por ejemplo, la hemoglobina, que capta hidrogeniones cuando hay exceso en el medio y los libera cuando escasean, pero sin transformarse en otra sustancia. En el organismo existen diversos tampones, entre ellos está el sistema bicarbonato ácido carbónico. Es el más importante sistema amortiguador del organismo en el líquido extracelular. Es accesible a estudios ordinarios del laboratorio y traduce con bastante fidelidad el estado de los restantes sistemas buffers. El sistema ácido carbónico bicarbonato opera en dos direcciones. A partir del CO2 generado en los procesos metabólicos a nivel tisular, el CO2 a nivel del eritrocito se une en una reacción enzimática con agua, dando lugar a la formación de ácido carbónico, el cual rápidamente se ioniza en ion bicarbonato e hidrogenión. Esta reacción es posible porque el hidrogenión es amortiguado por la hemoglobina del eritrocito, permitiendo que el bicarbonato salga al plasma en donde sirve como amortiguador. A partir del hidrogenión que ingresa en los líquidos orgánicos, el organismo bloquea los hidrogeniones al unirlos con bicarbonato, dando por resultado ácido carbónico, el cual, por ser un ácido inestable, se disocia en agua y CO2 que es eliminado por los pulmones. La vía respiratoria es otro de los mecanismos compensatorios en los cuales interviene la hemoglobina, que cumple con la función de transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y de regreso de los tejidos transporta CO2 e hidrogeniones hacia los pulmones para su eliminación. La mayor parte del CO2 en los tejidos es hidratado en ácido carbónico por acción de la anhidrasa carbónica eritrocitaria e inmediatamente se disocia en iones de hidrógeno y anión bicarbonato, que sale a la sangre. Esto es posible porque los hidrogeniones son amortiguados por la hemoglobina. Además, la hemoglobina puede transportar CO2 en los terminales amino de las cadenas en forma de carbamínica. Es la carbaaminohemoglobina que se elimina en los pulmones. De esta forma, los pulmones permiten eliminar grandes cantidades de CO2 y de ácido carbónico sin que se afecte el pH de la sangre. Como el ácido carbónico tiene una constante de disociación baja, se fragmenta en agua y CO2. Con la intervención nuevamente de la anhidrasa carbónica eritrocitaria a nivel pulmonar, el ácido carbónico se disocia en CO2 y agua que inmediatamente sale a las vías respiratorias, eliminándose grandes cantidades de CO2 por esta vía. Otro mecanismo compensatorio es la vía renal. Como consecuencia del metabolismo, existe una producción diaria de 1 a 1.5 mil equivalentes de ion hidrógeno
por kilogramo de peso corporal, o sea, de 70 a 105 mil equivalentes al día de ácidos fijos que deben eliminarse por vía renal. Estos hidrogeniones provienen básicamente del metabolismo de proteínas fosfatadas y sulfatadas y de actividades metabólicas anaerobias. El riñón excreta los iones de hidrógeno mediante tres mecanismos. El primero, reabsorción de bicarbonato en el túbulo contorneado proximal. Se forma ácido carbónico que en forma espontánea se disocia en CO2 y agua. El segundo, acidificación del fosfato en el túbulo contorneado distal. El hidrogenión se une al fosfato disódico que desplaza un sodio formando un fosfato monosódico, que se elimina por la orina. Y tercero, extracción del amoníaco en el tubo contorneado distal. El hidrogenión se une al amoníaco para formar amonio, mismo que uniéndose al cloro forma cloruro de amonio que se elimina por la orina. Diversas situaciones patológicas pueden producir alteraciones en la concentración de hidrogeniones, lo que provocará un desequilibrio ácido-base, acidosis o alcalosis. Acidosis respiratoria. Se define como un pH sérico menor de 7.35 debido primariamente al aumento del CO2 sérico. La retención de CO2 puede deberse a, por ejemplo, una neumonía, un neumotórax, trauma torácico, inhalación de humo, obstrucción de la vía aérea, aspiración de cuerpo extraño, broncoespasmo, un TRUP, epiglotis, desórdenes neuromusculares como la injuria de columna espinal, botulismo, intoxicaciones, síndrome de Guillain-Barré. Alcalosis respiratoria. Se define como un pH superior a 7.45. Se origina en una disminución del CO2 que puede deberse a hiperventilación debida a estimulación central, ansiedad, trauma cefálico, intoxicación por salicilatos, fiebre, síndrome de Reye o estimulación periférica, como enfermedades pulmonares, hiperventilación mecánica. Acidosis metabólica. Es una disminución del pH a niveles menores de 7.35 que tiene como causa básica la disminución del bicarbonato sérico. La disminución del bicarbonato sérico puede deberse a la pérdida de iones bicarbonato en los fluidos corporales, como en el caso de diarrea o enfermedades renales con capacidad alterada para reabsorber bicarbonato, o a la presencia de ácidos fuertes que son amortiguados por el bicarbonato, como en el caso de la cetoacidosis diabética. Alcalosis metabólica. Se define como un pH sérico mayor de 7.45 debido primariamente a un incremento en el bicarbonato plasmático. El incremento del bicarbonato puede deberse a vómitos excesivos o drenaje gástrico, situaciones que provocan pérdidas gástricas de cloro y su consecuente disminución sérica, lo que determina un aumento del bicarbonato para mantener la constancia aniónica del líquido extracelular. Situaciones parecidas pueden producirse en el caso de utilización de diuréticos o fibrosis quística, que determina pérdidas renales de cloro mayores a las de bicarbonato. Estos diferentes trastornos tendrán una compensación respiratoria o renal según la condición lo amerite.